Cuando sonó el teléfono, acababa de doblar el vestido que había elegido para mi primer viaje después de 40 años trabajando sin vacaciones. La voz de mi nuera cortó el aire, fría y cortante como un cuchillo. Dejo a los 3 niños en tu casa. De todas formas, no haces nada, así que cuídalos por mí. Ni un solo gracias, ni una pizca de cariño en sus palabras. Miré la maleta ya abierta sobre la silla y cerré silenciosamente la tapa de mi sueño de Yellowstone. Sin ira ni resentimiento, solo una leve sonrisa, suficiente para ocultar el plan que acababa de formarse en mi cabeza. Abrí el cajón, saqué una vieja memoria USB y le escribí a mi mejor amigo. Necesito algunas cosas pequeñas esta noche. Un micrófono, una cámara con detector de humo. Cree que soy una anciana dulce, fácil de mandar. Pero esta vez seré yo quien le enseñe una lección que jamás olvidará. Es hora de que la persona a la que más menosprecia sea quien la haga pagar el precio más alto. Si todavía me escuchas, dime desde dónde me ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Me llamo Iris Montgomery, tengo 67 años y estoy recién jubilada tras 35 años en un aula de primaria en Portland, Oregón. Durante casi medio siglo, mi vida estuvo envuelta en el timbre del colegio, el polvo de tiza y las miradas de los niños. Soñaba con un día libre, despertándome sin alarma, yendo a ver Yellowstone en verano, donde el sol sale lentamente y el olor a hierba seca flota en el aire como una canción. Hoy se suponía que sería ese día. Pero en lugar de emprender el viaje soñado, recibí una llamada que me dejó más helado que cualquier viento de las rocosas. Sierra, mi nuera, siempre tenía una forma de hacerme sentir insignificante, aunque he vivido el doble que ella. Por su tono, supe que no estaba preguntando. Estaba ordenando. Sin preguntarle a Sierra si tenía planes, si estaba bien, si estaba dispuesta. Solo era una anciana ociosa. Miré la maleta aún abierta, el vestido azul marino de viaje metido dentro junto al billete de avión que había comprado con mis ahorros. Respiré hondo. No porque me arrepintiera del viaje, sino porque de repente me di cuenta de que, después de todos estos años, seguía viviendo en el círculo vicioso que ella había creado. Siempre ahí para estar lista, para sacrificarme, para guardar silencio. Tomé mi teléfono y leí el siguiente mensaje. Sierra lo había enviado. Tú te encargas de lo que coman. Estoy ocupada. Adiós. Hubo un tiempo en que me habría tragado las lágrimas, sonreído y me habría dicho, mientras sea por la familia. Pero hoy sentí una extraña calma. No pensaba negarme. Diría que sí, pero no para ayudar, sino para observar. Para ver cómo funciona realmente esta familia moderna de la que Sierra se enorgullece, y si mis nietos aún saben amar o si les han enseñado a menospreciar a la misma persona que vio nacer a su padre. Le escribí a Nora Bennett, mi mejor amiga de la escuela de maestros, que ahora trabaja como técnica de televisión. Pásate esta noche. Necesito un par de cosas. Mike, la cámara del detector de humo. Nora me devolvió la llamada en menos de 1 minuto, con su voz ronca y riendo. Hacía mucho que no te oía hablar así. Iris, parece que se avecina algo grande. Sí, dije. Definitivamente grande. Y esta vez no me quedaré de brazos cruzados. Colgué y me serví una taza de té de manzanilla. El vapor tibio empañó el marco de fotos sobre la mesa. Caleb, mi hijo, sostenía a su primogénito Mason, justo después de su primer cumpleaños. En la foto, la sonrisa de Caleb es radiante y Sierra se apoya en el hombro de su esposo, tierna como un ángel. En aquel entonces, creía tener suerte de tener una nuera tan amable.
Mirando hacia atrás, probablemente me equivoqué, y el precio de ese error fueron años de marginación familiar. Recuerdo bien la Navidad pasada. Preparé pavo con la vieja receta de mi madre, la salsa de arándanos que le encantaba a Caleb. Cuando la llevé a casa, Sierra la miró y se encogió de hombros. «Ah, gracias, pero no comemos asados grasientos. Pedí comida orgánica». Levantó la tapa del cubo de basura y metió el pavo aún caliente. Nadie dijo nada. Caleb se quedó allí, paralizado y avergonzado. Solo recuerdo sonreír, disculparme temprano y luego conducir bajo una espesa nevada, preguntándome qué había hecho mal. Esta noche, al recordar ese momento, ya no siento dolor. Siento algo frío y claro, como un lago cristalino justo antes de una tormenta. Guardo la maleta en el armario, abro mi portátil y reviso el Wi-Fi de casa. Cambié la contraseña y desconecté los dispositivos viejos que Sierra usaba cada vez que venía. Tiene la costumbre de conectar todo a mi sistema, desde la cámara de la puerta hasta el altavoz inteligente, como si quisiera vigilarme incluso cuando no está. Esta vez lo borré todo. Saqué un cuaderno de cuero desgastado y lo abrí por la primera página. Dentro, escribí 4 líneas con tinta firme y negrita. Verdad, justicia, familia, sanación. Esas 4 palabras serían la brújula de todo lo que estaba a punto de hacer. No quiero venganza. Solo quiero que se me devuelva la justicia. Y si en el proceso logro devolver a mi hijo y a mis 3 nietos a la luz, entonces todo habrá valido la pena. El reloj marcaba las 4:45. Afuera de la ventana, la luz del sol de Portland se derramaba sobre los arces tardíos. Me miré las manos, aún manchadas de tiza, aún callosas después de tantos años enseñando. Una mujer común y corriente, una maestra veterana a la que todos consideran débil, pero que no conocen. En un aula, me he enfrentado a cientos de niños rebeldes y a cientos de padres difíciles. Sé ser paciente. Sé esperar el momento oportuno. Y, sobre todo, sé dar una lección que nadie olvida jamás. Esa noche, Nora vino con una pequeña bolsa. Dentro había un mini micrófono, una cámara oculta tipo detector de humo y un dispositivo para hacer copias de seguridad de datos en la nube. Se sentó en el sofá, me miró y me dijo en voz baja: ¿Estás segura, Iris? Esto es una declaración de guerra. No, dije, solo recupero lo mío. Probamos el equipo, riéndonos como si fuéramos novatos otra vez. Quizás no me había sentido tan viva en años. Después de que Nora se fuera, preparé otra taza de té y me senté junto a la ventana, viendo cómo se desvanecía el anochecer. En ese momento, me sentí completamente en calma. Sin ira, sin miedo, sin arrepentimiento. Solo un pensamiento, claro como el tic-tac de un reloj. Si quiere convertirme en niñera gratis, veamos qué puede hacer esta niñera. Sonreí y cerré el cuaderno. El juego empezó en ese momento. Todavía recuerdo con claridad el día en que mi mundo se derrumbó. Una brumosa mañana de diciembre de hace más de 30 años. Sonó el teléfono y una frase de un policía me partió la vida en dos. Señora, su esposo, Daniel Montgomery, no sobrevivió al accidente en la I-84. Caleb tenía 3 años entonces. Todavía estaba bajo su manta, aferrado al osito de peluche que le compró su padre. Me senté junto a su cama, miré su rostro dormido y le juré al hombre que ya no estaba que nunca dejaría que nuestro hijo se quedara sin nada. Desde ese día, fui padre y madre a la vez. De día, daba clases en la primaria Jefferson. De noche, daba clases particulares a niños del barrio en casa. Había noches en las que llegaba a casa a punto de desplomarme, con los dedos en carne viva de corregir hasta tarde.
pero oír a mi hijo reírse entre dientes en sueños me hacía sentir más fuerte que nadie. El sueldo de un profesor nunca es generoso, así que estiraba cada centavo. Algunos meses, la factura de la luz llegaba al mismo tiempo que la de la leche. Y decidí comer tostadas con mantequilla toda la semana para que Caleb pudiera tener zapatos escolares nuevos. Era pequeño. Nunca supo cuántas comidas me salté para comprarle el libro que quería. Solo necesitaba ver cómo se le iluminaban los ojos al abrirlo. Eso era suficiente. Una Navidad, cuando Caleb tenía 8 años, me di cuenta de que solo me quedaban unos pocos billetes de $1 en la cartera. En la mesa, mi hijo estaba ocupado escribiendo una carta a Papá Noel, pidiéndole un tren de juguete. Miré el papel, que me temblaba en la mano, y luego abrí la vieja caja de madera que me dejó mi madre. Dentro había un relicario de plata grabado con un iris, su único regalo para mí el día de mi boda. Lo vendí. El dueño de la tienda me dio exactamente $50, justo lo suficiente para una cena decente y el regalo de Caleb. Esa noche, cuando abrió la caja con un chillido, me quedé allí parada, intentando ocultar que mi mano ya no llevaba esa cadena tan familiar. El precio de la maternidad a veces son pequeños espacios vacíos como ese, pero te llenan tanto el corazón que no queda espacio para el arrepentimiento. Los años siguientes, nuestra vida siguió adelante, lenta pero segura. Caleb estudiaba mucho, era respetuoso y tenía agallas. Nunca tuve que regañarlo ni lo oí quejarse. Era como su padre, firme, tranquilo, con una luz en la mirada que me hacía creer que cada sacrificio valía la pena. Cuando Caleb entró a la Universidad Estatal de Oregón, rompí a llorar en medio del patio de la escuela. Durante 35 años como maestra, había enviado a cientos de estudiantes a nuevos caminos, pero nunca me había sentido tan orgullosa. Cumplí mi promesa a Daniel. Nuestro hijo creció por sí mismo, y entonces Sierra entró en su vida. Todavía recuerdo la primera vez que la conocí. Un domingo por la mañana, a principios de otoño, Caleb trajo a Sierra a mi casa. Llevaba un vestido color crema, cabello castaño claro, ojos sonrientes y una voz dulce como la miel. Señorita Montgomery, he escuchado tanto de Caleb. Es increíble. Criándolo sola así. La admiro muchísimo. Esa frase me derritió el corazón al instante. En 20 años como madre soltera, nadie me había dicho esas palabras. En la cena, Sierra no dejaba de servirme comida, haciendo preguntas, y yo, ingenua como una niña, creía que mi hijo había encontrado una buena esposa. Incluso usé mis ahorros para la jubilación para cubrir la mitad de la boda, porque pensé que mi hijo se merecía un comienzo completo. La boda fue en un pequeño jardín a las afueras de Salem. Las luces de cadena se envolvían en las ramas como estrellas caídas a la tierra. Caleb estaba feliz. Sierra estaba preciosa, del brazo de su esposo, llamándome mamá con esa dulce voz. Lloré al oírla. Nunca imaginé que unos años después, esa mamá se convertiría en una puñalada fría que me llegaría al corazón. Después de la boda, Sierra se mudó a la casa que mi hijo compró con su primera hipoteca. Al principio, era amable, me preguntaba cómo estaba y me enviaba fotos de la cena familiar. Pero poco a poco, esos mensajes fueron disminuyendo y luego dejaron de llegar. Empecé a ver que mi nombre no aparecía en las reuniones familiares y luego en la lista de invitados a los cumpleaños de mis nietos. La primera vez que me excluyeron fue en el cumpleaños de Mason, mi primer nieto. Había preparado el pastel de manzana familiar, el favorito de la infancia de Caleb. Conduje 1 hora y media y Sierra estaba en la puerta, con una sonrisa fría como el hielo. «Ah, viniste. Qué lástima que creí que Caleb te lo había dicho. Hoy solo es una pequeña fiesta para los compañeros de clase de Mason».
No es muy apropiado. Entonces cerró la puerta con suavidad, con educación, como si yo fuera un repartidor en la dirección equivocada. De regreso, subí el volumen de la radio para ahogar los latidos de mi corazón. Por primera vez en años, me sentí realmente solo. Después de eso, las razones cambiaron, pero el resultado fue el mismo. Los niños están ocupados con la escuela. La casa es pequeña. Espero que lo entiendas. Iba a visitarte, pero el trabajo es una locura esta semana. Aprendí a esperar, a sonreír, a acostumbrarme al silencio en una casa que cada día parecía más grande. Pero lo que más dolió no fue que me olvidaran. Fue ver a Caleb agotarse. Mi hijo trabajaba 14 horas al día en una acería, siempre con la vista cansada, los hombros siempre pesados. Le pregunté, ¿estás bien, Caleb? Él solo sonrió. Estoy bien, mamá. Sierra solo necesita más tiempo para estabilizar su negocio. Quería creerlo, pero mi instinto maternal no me lo permitió. Sierra siempre hablaba de nuevos proyectos, conferencias, viajes de negocios, y la cuenta bancaria de mi hijo seguía menguando. Había oído a algunos vecinos murmurar que Sierra estaba en grupos de ventas multinivel. No quería creerlo hasta el día que me llamó pobre anciana. Era Acción de Gracias. Traje una cesta de manzanas rojas de mi jardín. Cuando entré en la cocina, Sierra estaba al teléfono, sin molestarse en bajar la voz. Viene su madre. Otra pobre anciana con comida casera de mal gusto. Juro que gente así arruinaba el ambiente. No sabía que estaba justo detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, la sonrisa se le congeló, pero solo le dije una cosa. No te preocupes, no te arruinaré la cena. Entonces dejé las manzanas y me fui en silencio. Desde ese momento, algo cambió en mí. Ya no era una tristeza silenciosa, sino una pequeña llama. Baja, firme, persistente. No quiero venganza. Quiero recuperar mi lugar. El lugar de una madre, una abuela, la que construyó los cimientos sobre los que se asientan. Esa noche, saqué la última carta que Daniel escribió antes de morir. La tinta se había borrado, pero aún podía leer la última línea. Enséñale a nuestro hijo a ser un hombre decente, Iris. No dejes que el mundo le haga olvidar la bondad. Hice exactamente eso hasta que apareció Sierra y convirtió lo que construí en una broma. Le quitó la confianza a Caleb. Le hizo pensar que yo era anticuada, alguien a quien debía mantener a distancia. Ella les enseñó a mis nietos que el amor se puede reemplazar con dinero, que el respeto solo es para quienes tienen dinero. No soy lo suficientemente joven para empezar de cero, pero sí lo suficientemente fuerte para acabar con lo que está mal. Y esta vez, no dejaré que nadie, ni siquiera una nuera, vuelva a arrebatarme a mi familia. Me levanté, abrí el armario y miré las fotos antiguas en la pared. Daniel, Caleb, y luego cada nieto, 3 generaciones, 3 pares de armas que he sostenido y protegido. Son la razón por la que sigo adelante. Puse la mano sobre el cuaderno de cuero donde había escrito esas 4 palabras: verdad, justicia, familia, sanación. Por primera vez en años, escuché mi propia voz susurrar en la casa silenciosa. Daniel, descansa tranquilo. Estoy a punto de hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Y esa misma noche, escribí un plan para las próximas 2 semanas, paso a paso, detalle a detalle. Mañana, Sierra traerá a los niños aquí, pensando que solo soy una niñera inofensiva. Pero ella no sabe que esta vieja maestra ha pasado toda su vida preparándose para enseñar la lección más difícil a aquellos que me apostar bondad por debilidad. A las 7 de la mañana siguiente, el motor de la camioneta plateada de Sierra zumbó en la puerta.
Llevaba despierto desde las 5 hasta... con café preparado y todas las cortinas abiertas para dejar entrar la luz. La casa se sentía diferente hoy. Tranquila, ordenada y lista para un gran experimento. Sierra salió, sus tacones de aguja repiqueteando en el camino de ladrillo. Arrastraba 3 maletas más grandes que su esbelta figura. Sin saludar, sin mirar a su alrededor, sin entrar, se quedó en el porche, mirando su reloj como si solo quisiera terminar. Los 3 niños seguían a Mason, de 12 años, pegado a su teléfono. Tessa, de 10, frunciendo el ceño como si el mundo le debiera algo. Y Oliver, de 7, agarrando un iPad casi tan grande como su cara. Sierra habló con un tono gélido, como si le leyera una lista de tareas a un asistente. Mason no come gluten. Tessa es alérgica al cacahuete. Oliver solo duerme con ruido blanco. No les des leche normal. Usa la orgánica de la maleta azul. Ah, y no dejes que vean mucha televisión a menos que quieran. Esa última frase casi me hace reír. Me quedé en la puerta y sonreí. Gracias por las notas. Déjamelo todo a mí. Sierra asintió con la voz fría como el hielo. Mi vuelo sale a las 9 en... Regreso en 2 semanas. No me llames a menos que sea algo realmente serio. Luego se dio la vuelta sin abrazar a sus hijos, sin despedirse. Solo el sonido de tacones apagándose y el portazo del coche, los 3 niños se quedaron quietos. Mason se quedó pegado a la pantalla. Tessa dio un pisotón. Oliver empezó a quejarse. Quiero ver YouTube. Mamá me deja. Exhalé suavemente y dije, tan tranquilo como siempre. En esta casa, si quieres algo, tienes que ganártelo. 3 pares de ojos me miraron fijamente, sorprendidos, molestos y luego irritados. Caminé hasta el módem Wi-Fi en la esquina, lo desconecté, metí los teléfonos en el bolsillo y me volví con la misma sonrisita. Bienvenidos a casa de la abuela. Sabía que se avecinaba una tormenta. Mason fue el primero en gritar. ¿Qué? ¿Qué haces? Sin Wi-Fi. ¿Cómo voy a jugar? Tessa espetó. En tu casa no hay nada divertido. Es tan aburrido. Oliver empezó a gemir. Quiero el iPad. Quiero el iPad ya. Me quedé quieto, mirando a esos 3 niños que no se daban cuenta de que estaban perdiendo lo más preciado, su infancia. Pueden gritar, dije con calma. Pero gritar no cambiará las reglas de esta casa. Abrí un armario, saqué una hoja con mi horario diario y la pegué en la pared de la cocina. 1. Despertar a las 7 horas en... 2. Desayunar juntos, sin teléfonos. 3. 1 hora de estudio o lectura por la mañana. 4. Ayudar en casa, tender las camas, lavar los platos, barrer el jardín. 5. No salir a jugar hasta después de las 4 p.m. Mason soltó una breve carcajada burlona. ¿Quién te crees que eres? ¿Profesor? Respondí de inmediato sin cambiar el tono. Sí, fui profesor y nunca fallé en la docencia. Se sonrojó y tiró una almohada al sofá. Tessa murmuró algo en voz baja. Oliver tiró su manta al suelo, pateó el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. La silenciosa casita se convirtió en un campo de batalla en miniatura. Pero no titubeé. Di clases a 20 niños con mucha energía durante la temporada de lluvias, con un corte de luz y ventanas resonando. Conozco una regla. Primero dejas que los niños exploten y luego les enseñas a calmarse. Dejé que los 3 gritaran y luego fui directo a la cocina. El olor a masa de panqueques se extendía suave y cálido. Batí los huevos, añadí leche, vertí la masa en la sartén, formando osos, gatos
y conejitos. Las mismas formas que le hacía a Caleb cuando era pequeño. Cuando los panqueques estuvieron listos, corté la fruta en estrellas, la emplaté, le añadí un poco de jarabe de arce y unas nueces trituradas. Puse 3 platos en la mesa sin decir palabra. Luego me senté, serví el té y leí el periódico como si el caos de 3 niños no existiera. Pasaron 10 minutos y el llanto de Oliver se apagó. Se acercó sigilosamente a la mesa, olió el aroma y tocó el panqueque con forma de oso con la yema del dedo. ¿Puedo comer esto? Levanté la vista y sonreí. Claro, si te lavas las manos primero. Corrió a lavarse las manos, regresó y se sentó a comer. Un minuto después, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro surcado de lágrimas. «Está delicioso, abuela», dije en voz baja. «Gracias». Fue una simple frase, pero algo en su interior se derritió. Mason y Tessa fingieron que no les importaba. Pero cuando les puse un segundo plato, ambos me miraron. 10 minutos después, vi a Mason acercarse. «Toma un plato y siéntate tranquilamente». Tessa dudó, pero cuando Oliver se rió, sacó una silla y murmuró: «No como porque tengo hambre. Solo quiero saber cómo hiciste que las orejas del oso fueran tan redondas». Me reí entre dientes. Ese es el secreto de un maestro para niños tercos. Los 3 rieron. La primera risa que se oía en esta cocina en años. Después del desayuno, recogí la mesa y les di a cada uno una pequeña tarea. Mason lavó los platos. Tessa limpió la mesa. Oliver dobló las servilletas. Se resistieron, pero aún así lo hicieron torpemente. Incómodo, pero lo lograron. Cuando el último tazón estuvo en el estante, dije: «Bien hecho. Ahora pueden ir a jugar al jardín». Vi una chispa en los ojos de Mason por primera vez, no por una pantalla, sino por orgullo. Por la tarde, la luz del sol inundó la casa. Preparé té y me senté en el porche, escuchando las risitas que llegaban del patio trasero. Tessa le estaba enseñando a Oliver a hacer pompas de jabón. Mason dibujaba algo en el pavimento. No los llamé ni intervine. Solo observé un momento frágil y tranquilo, tan hermoso que tuve que respirar hondo para creer que era real. Pero esa noche, al ponerse el sol, la tormenta volvió a azotarlo. Mason se quebró porque estaba aburrido. Tessa se enojó porque no había televisión y Oliver montó en cólera porque extrañaba el iPad. Reuní todos los dispositivos en una caja de madera, la cerré con llave y la puse en un estante alto. «Si mañana sigues el horario, lo reconsideraré», dije. Sin más explicaciones, sin regateos. Los 3 guardaron silencio durante la cena. Solo se oía el sonido de los cubiertos en los platos. Pero cuando retiré la mesa, el plato de Oliver estaba limpio y Tessa se había comido la mitad. Esa fue la primera victoria. Cayó la noche y estaba exhausta. La tormenta en mi interior acababa de comenzar, pero al menos sabía que ya no le tenía miedo. Preparé té y escribí unas líneas en mi cuaderno. Día 1. Gritaron. Lloraron. Luego comieron panqueques. Oliver sonrió. Creo que debajo de esa ira hay corazones que ruegan por ser amados como es debido. Cerca de la medianoche, oí un suave sorbo desde la habitación de arriba. Caminé en silencio y abrí la puerta. Tessa estaba sentada en la cama con un pequeño marco de fotos. Lo reconocí. Era la foto mía de cuando tenía apenas unos meses, la que Sierra una vez llamó de mal gusto y la metió en la caja de cosas viejas. La niña lloraba, con los hombros temblorosos y las lágrimas rodando por su barbilla. No entré. Me quedé en la puerta y observé en silencio. En ese momento, comprendí a la niña grosera y testaruda. Estaba aprendiendo a ocultar su soledad.
Regresé a mi habitación y cerré la puerta suavemente para no interrumpir ese momento excepcional. Afuera, la luna moribunda iluminaba las 4 palabras que había escrito en mi cuaderno: verdad, justicia, familia, sanación. Esa noche, supe que iba en la dirección correcta. La tormenta podría ser larga, pero podía oír la esperanza en su interior, tenue, pero real. Habían pasado 3 días desde que Sierra se fue, y la casa estaba recuperando poco a poco el ritmo tranquilo que había perdido durante años. Todas las mañanas, preparaba té. Los niños ayudaban a poner la mesa. Mason había dejado de quejarse. Tessa había empezado a leer antes de acostarse, y a Oliver le gustaba sentarse en mi regazo para escuchar historias. Desde fuera, cualquiera pensaría que las cosas estaban mejorando. Pero dentro de mí, otra ola se alzaba silenciosamente, fría, aguda y peligrosa. Esa noche, Nora llegó con una bolsa enorme que parecía sacada de un set de rodaje de una película de espías. La dejó sobre la mesa, se quitó las gafas y sonrió con suficiencia. Aquí tienes todo lo que necesitas: micrófonos, una cámara con detector de humo y un software de extracción de datos en la nube. ¿Segura que quieres llegar tan lejos, Iris? Miré a mi amiga y dije lentamente: Sier quiere luchar con mentiras. Solo quiero que hable la verdad, eso es todo. Nora asintió y me ayudó a instalarlo todo. Montamos una cámara diminuta en el pasillo, justo encima de un marco viejo. Otra en la sala, camuflada en el reloj de pared. Mini micrófonos debajo del sofá y en la maceta. Todos los datos se guardarían automáticamente en una unidad en la nube, de la que solo Nora y yo teníamos la contraseña. Cuando todo estuvo listo, me senté y sentí una extraña calma. Me he pasado la vida enseñando a los niños a ser honestos, pero a veces los adultos tienen que usar tácticas para proteger lo que es correcto. El cuarto día, Mason estaba en la esquina de la mesa haciendo la tarea. Noté que no dejaba de escribir, me miraba a escondidas y parecía incómodo cuando me acercaba. No dije nada, solo le serví leche a los 3 y me fui. Pero esa noche, después de que todos se acostaran, recordé la historia de Nora sobre cómo las nubes de los niños a menudo guardaban más secretos que sus teléfonos. Abrí mi computadora y conecté la unidad que me dio Nora. El software que había instalado apareció sorprendentemente simple. Con solo unos pasos, pude acceder a las fotos, mensajes y descargas de respaldo de Mason, todo almacenado en una cuenta en la nube que Sierra le había creado. No pensaba leer información privada, pero cuando vi una carpeta llamada Excursión Escolar a San Diego, me detuve. Recordé con claridad que Mason nunca había estado en San Diego. Abrí la carpeta. Aparecieron docenas de fotos. En una, Sierra estaba de pie, pegada a un hombre desconocido en la playa. Sus dedos estaban entrelazados. Su sonrisa no era para la cámara. Era la sonrisa de una mujer enamorada. Bajo la foto, número, nueva vida. Número, finalmente libre. La leí una y otra vez. Nueva vida. Por fin libre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Busqué más fotos. Sierra con un vestido de seda. Un cóctel en la mano. El mismo hombre rodeándola con el brazo, tomada en un hotel frente al mar. Definitivamente no era un viaje a una conferencia, como ella había afirmado. Aparté la foto y revisé la información oculta de los archivos. Decía RonanPiercePhotography.com. El nombre me impactó. Murmuré, Ronan Pierce. Abrí un navegador y busqué. En segundos, apareció en una red social un perfil de un fotógrafo de viajes freelance de San Diego que había trabajado para pequeñas marcas. Entre cientos de fotos, reconocí el rostro familiar. El hombre con Sierra. Ronan, con una sonrisa petulante,
Miraba fijamente al objetivo como si el mundo girara a su alrededor. Seguí buscando. En las fotos etiquetadas, Sierra aparecía en unas cuantas tomas borrosas. Sin nombre, sin pie de foto, solo emojis de corazón en los comentarios. Empecé a entender todo. Al día siguiente, revisé las cuentas bancarias de Caleb, a las que Sierra aún tenía acceso. Gracias a que compartían información en familia, cada transacción se guardaba en correos electrónicos de confirmación. Me desplacé y se me encogió el estómago. Billete de avión a San Diego, $648. Ocean View Resort, $1,200. Cargado a Caleb M. Montgomery. No supe cuándo abrió una tarjeta secundaria. Caleb probablemente nunca se dio cuenta de que confiaba en su esposa como muchos buenos esposos, y Sierra convirtió esa confianza en una herramienta para gastar, traicionar y destruir al hombre que la apoyaba. Imprimí todas las facturas, las metí en un sobre y las etiqueté como prueba 1. En la mesa, alineé las fotos, algunos fragmentos de mensajes y los extractos bancarios. Nunca había sido espía, pero en ese momento sentí que estaba defendiendo un caso para la justicia. Esa noche, mientras los niños hacían rompecabezas en la sala, pregunté con ligereza, como si fuera algo improvisado. «Oye, ¿ha venido alguien a ver a tu mamá últimamente?» Tessa levantó la vista. Solo algunas de sus amigas. Mason se movió inquieto y miró a su hermano pequeño. Oliver, como siempre, era el más despreocupado. Levantó la vista de los bloques y soltó. «Tío Ronan. Jugó con nosotros un par de veces. Incluso durmió en la habitación de mamá y papá cuando papá trabajaba en el turno de noche. La verdad siempre sale de donde menos te lo esperas, a veces con una voz clara e inocente». Oliver no sabía que sus palabras lo habían cambiado todo. «¿Qué opinas? ¿Debería un niño enterarse de todo lo que hacen los adultos? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Creo que muchos padres han lidiado con esto». Sentí como si me apretaran el corazón. La sangre me subió a la cara, pero mantuve la voz firme. «Sí, Ronan, ¿es amable contigo?» «Súper amable», dijo Oliver sonriendo. «Compró pizza y me dejó jugar. Mamá dijo que es compañero de trabajo». Asentí y le alboroté el pelo con suavidad. «Entendido». Cuando los niños subieron corriendo las escaleras, me senté sola, observando cómo la luz de la cocina se derramaba sobre la mesa de madera. Apoyé la mano en el grueso sobre, cuyas frías páginas blancas contenían la verdad que Caleb desconocía. Por un lado, la falsa felicidad que Sierra había construido. Por el otro, mi familia traicionada, desestimada, al borde de la desintegración, y yo, de pie entre esas líneas, sabiendo que si me quedaba callado, lo perdería todo. Cerré los ojos y respiré hondo. No quedaba espacio para las lágrimas. No quedaba espacio para la bondad ciega. Tomé un bolígrafo y añadí algo a la página abierta del diario. Día 6. La verdad ha salido a la luz y es más fea de lo que imaginaba. Pero no importa. He enseñado a cientos de niños a afrontar sus errores. Ahora es el turno de los adultos de aprender esa lección. Cerré el cuaderno y miré por la ventana, donde la brisa nocturna se movía entre los arces. La luz de la luna caía sobre el porche, iluminando el sobre como una advertencia. La guerra había comenzado oficialmente. La mañana del martes arrancó con un crujido como un trueno de verano. Me di la vuelta y vi el humo que salía de la sala. Oliver, con la cara manchada, sostenía un petardo apagado. La cortina tenía vetas negras, el borde curvado, y el hedor a plástico quemado llenaba la habitación. No grité. No corrí. Me acerqué rápidamente,
Tiré del cordón para bajar la cortina y apagué el fuego con un pequeño extintor en la esquina. Cuando las llamas se apagaron, Oliver empezó a temblar. Tartamudeó. Solo quería verlo explotar. Tessa estaba detrás de él, pálida, y Mason guardaba silencio, mirándome fijamente como si se estuviera preparando para mi ira. Dejé el extintor, me sacudí el polvo de la manga y dije, ligero como el aire. En esta casa, la única persona autorizada a hacer humo es la abuela. Cuando estoy horneando, cualquier otra persona tiene que preguntar primero. La tensión disminuyó y miré a las 3 almas, arrastradas por la tormenta de la adultez, sin saber aún dónde se habían equivocado. Saqué una silla, me senté y hablé despacio. ¿Sabes qué era esta casa? Mason se encogió de hombros. Una casa vieja. Sonreí levemente. Fue donde tu padre aprendió a leer sus primeras palabras. Es donde tu abuelo se sentaba a tomar el té cada mañana y donde di clases a docenas de niños del barrio cuando la escuela cerró. Es historia. Es el corazón de esta familia. Tessa bajó la cabeza y Oliver se agarró el borde de la camisa. Miré a mi alrededor. La quemadura negra de la cortina aún no se había desvanecido, y no pensaba limpiarla de inmediato. Quería que lo recordaran con una imagen real. Entonces hablé con ligereza, como si contara un cuento. Si tu madre cree que le van a dar esta casa, se equivoca. 3 caritas se alzaron al unísono, con los ojos abiertos de sorpresa. Continué, con la voz tan serena como si hablara del tiempo. He cambiado mi testamento. Todo irá a una organización benéfica para niños en Portland. Niños que no tienen a nadie que les enseñe lo que es correcto, como tú ahora mismo. El aire en la habitación se volvió pesado. Tessa abrió los ojos de golpe y Mason se levantó de un salto, con la voz entrecortada. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Respondí con calma. Porque no quiero que el amor se malinterprete. Si solo valoras el dinero y las cosas, entonces no vale la pena dejarlas atrás. Esa sola frase bastó para encender su ira. Mason gritó y golpeó la pared. Tessa rompió a llorar, gritando que odiaba a su madre, y Oliver me tiró una almohada, gritando, «Mamá dice que eres cruel. Ahora lo creo». No reaccioné. Me quedé quieta, con una mano sobre la mesa, sintiendo su ira crecer como olas. Sabía que esas no eran palabras de niños. Eran el eco de una adulta. Las frases que Sierra les había repetido durante demasiado tiempo. Destrozaron cosas, arrancaron fotos del estante, tiraron un jarrón y tiraron un marco familiar al suelo. El sonido de cristales rotos resonó por toda la casa. Pero me quedé allí, sin gritos, sin amenazas, sin lágrimas, en la pared. La cámara que Nora instaló lo grababa todo en silencio. Dejé pasar la pequeña tormenta como quien ha aprendido a esperar tras décadas de ser madre y maestra. Cuando los 3 se agotaron, respirando con dificultad y dejando de llorar, di un paso al frente, recogí los marcos rotos y los puse sobre la mesa. Luego abrí un cajón, saqué 3 libretas de ahorro y las puse delante. Hablé muy despacio, dejando caer cada palabra al suelo como piedritas. Estas 3 libretas son suyas. Cada mes he aportado un poco de mis ahorros para la pensión y la tutoría. Planeé que los abrieras al cumplir 18, para que supieras que el amor no son solo palabras. Pero si tratas el amor con desprecio, los cerraré para siempre. Nadie dijo una palabra, solo el tic-tac del reloj. Vi cómo la dureza se desvanecía en la mirada de Mason. Tessa tragó saliva y Oliver miró fijamente la portada con su nombre. Luego se sentaron sin que nadie les dijera que lo hicieran. Sus pequeños hombros se hundieron, no por miedo, sino por confusión. No los consolé.
Fui a preparar té en silencio. Al volver, puse una taza de chocolate caliente delante de cada niño y me senté frente a ellos. No tienes que disculparte. La ira es normal, pero hay que aprender a usarla para comprender, no para herir. Les conté de los niños a los que daba clases. Algunos habían perdido a su padre, otros cuya madre fue a la cárcel, otros no tenían a nadie que viniera a recogerlos después de clase. Se comportaron como tú hoy, les dije. Pero una vez que supieron quién los amaba de verdad, cambiaron porque el amor no se compra ni se fuerza. Mason me miró, con esos ojos antes desafiantes, ahora húmedos. ¿Odias a nuestra madre? Negué con la cabeza suavemente. No, solo lo siento. Una buena madre enseña a sus hijos a amar y a avergonzarse cuando se equivocan. ¿Tu madre lo olvidó?, preguntó Tessa en voz baja, con la voz temblorosa. Si nos disculpamos, ¿volverás a abrir las cuentas? Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. Nunca las cierro. La clave está en cómo vives. Esa tarde, llamé a Derek, el hermano menor de Nora, que trabaja para los servicios de protección infantil de la CPS. Le pedí que pasara a hacer una visita a domicilio, llamándolo una revisión de rutina. No quería asustarlos, solo una presencia amable para que los niños comprendieran que en el mundo hay gente que los observa, que se preocupa y que está dispuesta a ayudar. Derek llegó a las 3:00. Es alto, de voz profunda y mirada amable. Se sentó en el sofá y le sonrió a los 3 niños. Hola, chicos, estoy aquí para ver si son felices. Eso es todo. ¿A alguien lo obligan a comer verduras aquí? La pregunta hizo reír a Oliver y a Tessa se le escapó una risita. Mason permaneció en silencio, pero su rostro se había suavizado. Derek charló con amabilidad, preguntando sobre la escuela, los amigos y los sentimientos de cada niño. Cuando oyó a Tessa decir, «La abuela nos obliga a leer antes de dormir», asintió. «Suena genial. Los libros probablemente sean mejores que los teléfonos, ¿no?» Tessa apretó los labios, sonrió tímidamente y asintió. Después de la visita a domicilio, Derek me llevó al porche y me dijo en voz baja, «Es evidente que estos niños han sufrido abandono emocional durante mucho tiempo. Iris, lo que estás haciendo, con delicadeza pero firmeza, es correcto. Solo necesitan sentirse seguros». Asentí, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Cuando Derek se fue, vi a los 3 niños sentados en los escalones de la entrada, contemplando en silencio el rojo atardecer que cubría los árboles. Sin discusiones, sin ruidos de teléfono, solo el resplandor de la última luz del día reflejado en sus ojos. De pie dentro, mirando por la puerta, vi a Mason ladear la cabeza y decir algo, y los 3 rieron con una risa sincera, sin forzarla, sin amargura. Sabía que el hielo se estaba derritiendo. La ira había pasado, y donde se ablandaba, la tierra se ablandaba lo suficiente como para plantar una semilla de bondad. Sostuve mi taza de té frío y me susurré, «Cree que solo soy una niñera. Pero estos mismos niños me están enseñando a ganar». Afuera, el viento traía el olor a hierba recién cortada. El cielo de Portland se movía lentamente, y en mi interior, otro plan comenzaba a tomar forma, más profundo, más preciso y más seguro que nunca. 2 días después de que Derek se fuera, el aire en mi casa se sentía extrañamente tranquilo. Mason madrugó para ayudarme a regar las plantas, Tessa practicó hacer panqueques y Oliver ya no me pedía el iPad. Le gustaba sentarse a mi lado, comiendo una galleta mientras contaba cuentos escolares. La casa que antes solo resonaba con el reloj ahora volvía a albergar risas infantiles. Pero debajo de esa pieza, sabía que había algo que no podía posponer más. Era hora de hablar con Caleb. No podía permitir que mi hijo siguiera siendo engañado,
pero también sabía que decirle a un hombre la verdad sobre la mujer que ama podría destrozar su mundo. Tenía que prepararlo todo con cuidado, no solo las pruebas, sino una forma de que lo afrontara. Esa mañana, llamé a Caleb. La voz de mi hijo me llegó por el teléfono, cansada y afligida después de un largo día de trabajo. «Mamá, estoy en la obra. No tengo día libre hasta mañana». Mantuve un tono sereno. «Necesito que pases por aquí. Creo que el techo del porche tiene goteras. Solo tardará unos minutos». Caleb suspiró, pero respondió. «Está bien, mamá. Pasaré esta noche». Sabía que Caleb no sospecharía nada. Para él, yo seguía siendo solo la madre que se preocupaba por nimiedades. Al colgar, miré alrededor de la sala y respiré hondo. En un rincón estaba el sobre con todas las pruebas que había reunido: fotos de Sierra y Ronan, extractos de tarjetas de crédito, mensajes, facturas de hotel e incluso la grabación de Oliver diciendo: «El tío Ronan se quedó a dormir». Organicé cada página y las recorté en una carpeta gruesa etiquetada como verdad. Al mediodía, llegó la doctora Meera Patel. Es una vieja amiga de Nora, una reconocida psicóloga infantil de la zona. La llamé después de ver el comportamiento problemático de los niños, su ira explosiva, sus reacciones de miedo cuando se mencionaba a su madre y la mirada vacía en sus ojos. La doctora Patel habló con cada niño, con su voz cálida y firme, como la de una tía conocida. Los tres se mostraron reservados al principio, pero luego se fueron abriendo poco a poco. Tessa dijo que su madre solía llamarme vieja controladora. Mason dijo que temía que su madre se enfadara cada vez que mencionaba a su padre. Y Oliver dijo una frase que me apuñaló el corazón. Mamá dice: «No confíes en nadie, ni siquiera en papá». Después de más de una hora, la doctora Patel se sentó conmigo en el porche. Me habló con suavidad pero con firmeza. Los tres niños muestran signos de manipulación emocional. Han aprendido a temer al amor en lugar de confiar en él. Si esto continúa, crecerán confundidos, dudando incluso de sí mismos. Me quedé atónita. La ira me invadió, pero solo por un instante. Ya pasé la edad de la ira. Lo único que me queda es determinación. Tomé la mano de la doctora Patel y le dije: «¿Puede ayudarme a documentar esto? Si es necesario, llamaré a un abogado». «Por supuesto», asintió. «Prepararé una evaluación formal de la situación». «Estás haciendo lo correcto, Iris». Cuando se fue, me sentí más ligera. No porque tuviera otra aliada, sino porque sabía que la verdad estaba siendo escrita, innegable. A última hora de la tarde, ordené la casa y me preparé para la noche más importante desde que empezó todo. Mason ayudó a limpiar la mesa. Tessa preparó las galletas. Y Oliver trajo el té al porche. No sabían qué se avecinaba, solo que estaba más callada que de costumbre. Sobre las 8 mónilas, oí el coche de Caleb en la puerta. Vi a mi hijo salir con la camisa azul de trabajo manchada de grasa, las manos callosas y ojeras. Parecía mayor de lo que era, pero al verme, aún sentía un atisbo del calor que solía tener en mis brazos. «El techo no tiene goteras, mamá», dijo con una leve sonrisa. Respondí: «No es el techo, pero algo en esta casa está perdiendo la confianza». Caleb frunció el ceño. Le señalé una silla para que se sentara. En la mesa, el grueso expediente estaba listo. Empecé abriendo la laptop. Justo frente a Caleb había fotos de Sierra con sonrisas de Ronan, dedos entrelazados, y el número de pie de foto: «Nueva vida. Por fin libre». Luego, los extractos de la tarjeta de crédito, grandes transacciones a su nombre. Por último, los mensajes entre Sierra
Está demasiado ocupado para notar nada. Ya casi llegamos. Caleb se quedó en silencio. Vi cómo sus hombros empezaban a temblar. Su mano se aferró al borde de la mesa. Luego habló despacio, con voz ronca. De ninguna manera. De ninguna manera. Mamá. Le puse la mano en la suya, ligera pero firme. Sierra te ha sido infiel, Caleb, y te ha arrastrado a hacer cosas malas de las que no tenías ni idea. Levantó la vista con los ojos húmedos. ¿Qué hice mal? Solo quería que estuviéramos bien. Trabajé hasta el cansancio para hacerla feliz. ¿Por qué yo? No había una respuesta amable que pudiera calmar ese dolor. Simplemente hablé despacio, palabra por palabra. No hiciste nada malo. Solo amaste a la persona equivocada. Se hizo un largo silencio. El reloj marcaba el ritmo de la casa. Finalmente, Caleb se tapó la cara con las manos. Sus hombros se estremecieron y lloró. No había visto llorar a mi hijo desde que tenía 10 años. Las lágrimas de un hombre adulto no son fuertes. Caen en silencio. Cada una pesada como si los años que había estado atrapado en un matrimonio falso finalmente se estuvieran desvaneciendo. Le di un pañuelo en silencio, con el corazón encogido. Así es la maternidad, no importa la edad que tenga tu hijo. Sus lágrimas todavía te derriten como la sal en el agua. El llanto de Caleb despertó a los niños que estaban arriba. Tessa abrió la puerta y Mason y Oliver la siguieron. Vieron a su padre en el sofá, cabizbajo, y a mí sentada a su lado. Mason dudó. «Papá, ¿qué pasa?» Caleb levantó la vista y se secó la cara, pero seguía con los ojos rojos. Empecé a hablar, pero levantó una mano. Quería hablar con ellos él mismo. «Lo siento», dijo Caleb con la voz temblorosa. «No te protegí ni a tu madre ni a ti. Dejé que las cosas se pasaran». Tessa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Papá, ¿hizo algo malo, mamá?» Caleb se ahogó. Miró a sus 3 hijos con dolor en los ojos, pero algo más surgía también. «Resolución. Tu mamá tendrá que afrontar lo que ha hecho», dijo en voz baja pero con firmeza. Y íbamos a empezar de nuevo. Oliver no entendía nada. Simplemente abrazó a su papá y rompió a llorar. Tessa también se inclinó, con lágrimas en los ojos. Mason se quedó quieto un segundo, luego se acercó y los abrazó a los 3. Los 4 se abrazaron y lloraron como si esa lluvia hubiera esperado años para finalmente caer. Me senté y observé, con el corazón lleno de tristeza y alivio. Sabía que este dolor solo era necesario cuando un corazón se rompe. ¿Ven lo que realmente vale la pena conservar? Me puse de pie. Tomé una manta ligera y la cubrí con ella a Caleb y a los niños. La luz cayó sobre el gris, ahora visible en las sienes de mi hijo. En ese momento, vi a Daniel, mi esposo. Si estuviera vivo, estaría haciendo exactamente lo mismo que yo. Susurré, aunque nadie podía oír. Nuestra familia por fin se está salvando. Entonces salí al porche y me senté en los escalones. Allá afuera, la luna nueva se cernía sobre los arces, su tenue luz cubría el vecindario. Cerré los ojos, dejé que el viento me acariciara el pelo y sentí una extraña paz. Dentro, el llanto de los niños se mezclaba con el consuelo de un padre. Ya no era el sonido del dolor, sino el sonido de un comienzo. Sabía que mañana sería un día largo. Tendríamos que enfrentarnos a Sierra, la verdad y la justicia. Pero esta noche, solo esta noche, me permití creerlo. El amor, por muy maltrecho que esté, aún se puede salvar siempre que alguien esté dispuesto a defenderlo. Después de la noche, Caleb rompió a llorar. Mi casa parecía respirar de otra manera.
No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez en años, todos se veían de verdad. Se acabaron las conversaciones forzadas y los abrazos vacíos. Hablamos con sinceridad, escuchamos con sinceridad y nos dolió con sinceridad. A la mañana siguiente, Caleb me abrazó en la cocina. No dijo nada. Simplemente se quedó ahí parado un buen rato. Lo entendí. Hay arrepentimientos que no necesitan palabras. Cuando me soltó, le dije, «Es hora de que te tomes un descanso para protegerte a ti y a los niños». Asintió con la voz aún ronca. «Ya solicité 2 semanas de vacaciones. Quiero mudarme aquí, mamá, al menos hasta que todo se aclare». Y así, una familia rota empezó a recomponerse en esta vieja casa, no con dinero, sino con valentía y honestidad. Llamamos a nuestra nueva forma de vivir el proyecto del respeto. Mason lo ideó después de que le explicara que el respeto es el punto de partida de toda relación sana. Compré una pizarra blanca y la colgué en la sala. En el centro, escribí con rotulador grueso: El proyecto del respeto. 4 principios de la familia Montgomery. 1. Mantener un horario. Nadie puede vivir en el caos. 2. Asumir la responsabilidad. Si te equivocas, lo arreglas. Si haces las cosas bien, te lo mereces. 3. Mostrar gratitud. Todo lo bueno, incluso lo pequeño, merece un agradecimiento. 4. Lidera con amor. Nadie se queda atrás. Nadie es juzgado en silencio. Caleb terminó de leer, medio sonriendo, medio incómodo. Todavía enseñas como si estuvieras en clase. ¿Eh? ¿Mamá? Sonreí suavemente. Un hábito de 35 años en el aula. Hijo. Empezamos con pequeños pasos. Por las mañanas, Mason me ayudaba en el jardín. Aprendió a cortar el césped, a arrancar la maleza y a entender que la tierra solo florece cuando se cuida a diario. A Tessa le asignaron cocinar conmigo. Al principio, era torpe, llena de harina y con los huevos rotos en las manos. Pero después de unos días, ya sabía sazonar, batir la masa y sonreía cada vez que el pastel subía uniformemente en el horno. Oliver, el más pequeño, se encargó de limpiar, guardar los juguetes, limpiar la mesa y doblar las mantas. Le encantaba porque, por primera vez, alguien creía de verdad que podía hacerlo. Cada vez que terminaban una tarea, los felicitaba. No eran elogios vanos, sino gracias por esforzarse de verdad. Les sorprendió que quizá nadie les hubiera dicho eso en mucho tiempo. Por la tarde, la doctora Mira Patel vino a terapia, 3 sesiones a la semana, cada una de casi 2 horas. Habló con cada persona y luego con todos juntos. Les dijo a los niños, la micción no es amor. Cuando alguien te asusta, te hace sentir culpable, incluso cuando no has hecho nada malo. ¿Eso no es amor?, preguntó Mason. ¿Y si esa persona es tu mamá? El doctor Patel lo miró directamente a los ojos, con dulzura, pero sin evitarlo. Entonces necesitas decir la verdad aún más. El amor verdadero no le teme a la luz. Vi a Mason bajar la cabeza, con las manos apretadas, y supe que algo dentro de él estaba cambiando. Después de la segunda sesión, Tessa me trajo un dibujo. Aparecían 4 personas: Caleb, ella, sus 2 hermanos y yo. En una esquina había garabateado: familia de verdad. No pude decir ni una palabra. Simplemente la abracé. El olor a pelo de niña se mezcló con el de la masa de galletas y me conmovió. A veces la sanación empieza con una hoja de papel tan colorida como esa. En los días siguientes,
La casa bullía como no lo había hecho en años. Risas matinales en la cocina. Mediodía con Mason jugando a la pelota con Oliver en el jardín. Tardes con todos alrededor de la mesa, compartiendo pequeñas historias. Ya nadie hablaba de Sierra, pero sabía que su nombre seguía flotando en el aire como una nube que no se disipaba. Una noche, mientras doblaba la ropa, Mason me preguntó de repente: «Abuela, ¿por qué no te defendiste antes? Cuando mamá empezó a tratarnos mal, cuando mintió, ¿por qué no se lo dijiste a papá enseguida?» La pregunta fue cortante, pero no la esquivé. Dejé la pila de ropa y lo miré a los ojos porque creía que el silencio era amor. Pensé que si mantenía la paz, las cosas se calmarían. Pero me equivoqué, Mason. Guardar silencio sobre las malas acciones solo las agrava, hiere a los buenos y hace que los malos crean que tienen razón. Asintió lentamente y luego dijo en voz baja: «Lo entiendo. Solía quedarme callado cuando mamá les gritaba a mis hermanos porque temía que me odiara. Le revolví el pelo. Ahora lo sabes, ¿verdad? El coraje no es luchar, es defender lo que es correcto». Mason sonrió con su primera sonrisa adolescente. El viernes por la tarde decidimos hacer algo especial: escribirle cartas a Sierra. No para culparla, sino para dejarla ir. Preparé bolígrafos, papel y sobres. Caleb estaba sentado a la mesa, con el rostro serio pero la mirada más suave. Cada uno escribió una carta. Le escribí una breve nota a mi exnuera. «Sierra, ya no estoy enojada. Solo lo siento. Lo tenías todo. Un esposo que te amaba. 3 hijos inteligentes. Un hogar cálido. Pero no le viste el verdadero valor. Espero que algún día aprendas que el poder no es controlar a los demás. Es asumir la responsabilidad de tu propio corazón». Tessa escribió: «Mamá, te extraño, pero también te tengo miedo. Espero que aprendas a decir lo siento». Mason escribió solo una línea: «Te perdono, pero no lo olvidaré». Oliver dibujó una imagen de personas tomadas de la mano y una mujer parada a lo lejos en una colina junto al domingo. Debajo, escribió: «Mamá va a la escuela a aprender a amar». Cuando Caleb leyó eso, no pudo contener las lágrimas. Dejó el dibujo y me tomó la mano. «Mamá, no sé cuándo lo olvidaré, pero quiero empezar de nuevo». Le apreté la mano y le dije en voz baja: «No necesitas olvidarlo, hijo. Solo necesitas recordarlo de otra manera». Salimos al patio trasero, donde aún estaba la vieja fogata de Daniel. El sol estaba bajo y la luz dorada se extendía sobre las tablas. Caleb encendió el fuego y los niños sostuvieron sus cartas. Dije: «Quemarlas no es para borrar nada. Es para liberarlo. Imagina el humo llevándose lo pesado y devolviéndote el corazón». Una a una, las cartas fueron a parar a las llamas. Oí crujir el papel y olía a humo, dulce como el pino. El fuego se reflejó en nuestros rostros, tristes y pacíficos a la vez. Tessa me miró y susurró: «Abuela, ahora somos una familia de verdad, ¿verdad?» Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. «Sí, porque una familia de verdad no tiene por qué ser perfecta. Solo necesitamos seguir aprendiendo juntos sobre respeto y amor». Caleb se paró detrás de mí, me rodeó los hombros con un brazo y dijo en voz baja: «¿Sabes, mamá? Quizá el proyecto del respeto sea lo mejor que me has enseñado». Lo miré, medio en broma, medio en serio. «Entonces, ¿qué nota le das a este curso?» «Un sobresaliente». Se rió, con los ojos brillantes a la luz del fuego. Cuando el fuego se apagó, seguimos sentados juntos. Mason metió una ramita de lavanda en las cenizas.
Tessa se apoyó en el hombro de su padre y Oliver se durmió en mi regazo. La brisa nocturna traía el aroma de flores y humo a través de mi cabello canoso. Miré hacia el cielo negro y profundo, donde acababan de salir algunas estrellas. Dentro de mí, escuché el familiar susurro. «Daniel, ¿lo ves?» Lo vi. Nuestra familia está volviendo a la vida. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Sin sueños rotos, sin recuerdos a gritos, solo calor, como si esta vieja casa, después de todas sus tormentas, finalmente hubiera sido remendada con un cemento llamado respeto. Esa mañana empezó con el aroma de galletas recién horneadas, el aroma que Tessa se enorgullecía de decir que había preparado ella sola. Estaba preparando té cuando la oí bajar corriendo las escaleras, apremiante y diferente. Su rostro se había puesto pálido y su mano agarraba algo pequeño. «Abuela», le temblaba la voz. «Tengo esto. Creo que mamá se enfadará si sabe que lo cogí». Dejé la taza y acerqué una silla. «Siéntate, cariño. Cuéntame». Me ofreció una pequeña memoria USB plateada, con la correa rosa desgastada. La encontré en el bolsillo del abrigo viejo de mamá. Ayer lo tomé prestado y se me cayó sin querer. Al enchufarlo, me asusté y lo saqué. Pero vi muchas fotos, raras. Creo que deberías verlas. Miré a mi nietecita. Su mano estaba helada, sus ojos llenos de miedo. No pregunté más. Asentí y la abracé fuerte. «Hiciste lo correcto, Tessa. Gracias». En ese momento, me di cuenta de que solo tiene 10 años, pero tenía un coraje que muchos adultos no tienen. Esperé a que los niños subieran al autobús escolar y conecté el USB a la computadora portátil. La pantalla se iluminó con 3 carpetas: fotos, planos y audio. Abrí la primera. Aparecieron decenas de imágenes de Sierra y Ronan en diferentes lugares. La playa, hoteles, restaurantes. Una foto en un coche, con la cabeza de Sierra apoyada en su hombro, sonriendo ampliamente. Pero esas fotos no me impactaron tanto como lo que había en los planos. Dentro había documentos, copias de la transferencia de propiedad, el contrato de arrendamiento de una casa en San Diego y un archivo de Word llamado Plan de Escape, DocX. Lo abrí. La primera línea me congeló el corazón. Primer paso. Cuando regreses a Portland, provoca a los niños. Graba a Iris gritando para usarlo como prueba de abuso. Segundo paso. Usa el video falso de Caleb golpeando a los niños. Envíaselo a un abogado de la familia. Ronan editará. Paso 3. Ejercer presión legal para obligar a Iris a salir de la casa, obtener la custodia y tomar el resto de los bienes. Me quedé inmóvil. Me ardían los ojos, pero el pecho no me temblaba. Solo una sensación de frío acerado se apoderó de mí. Abrí la última carpeta de audio. Había varias grabaciones cortas. Un clip más largo, de unos 12 minutos, estaba etiquetado como «Intenta el clip real». Hice clic. La voz de Sierra sonó suave y presumida. «Ronan, escucha. ¿Deberíamos añadir llanto para que la gente lo crea más?» La voz de un hombre rió. «Añádelo. Cuando el tribunal escuche la parte de Caleb golpeando a los niños, nadie adivinará que es falso. Con esto, te lo puedes llevar todo». Sierra rió entre dientes y dijo con voz suave: «Te dije que Iris es vieja y lenta. Nunca adivinará que guarda las pruebas que la derribarán». Cerré el expediente. La habitación quedó en silencio sepulcral, solo el tic-tac del reloj. Me temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de una mezcla de furia y lástima.
Una mujer a la que una vez llamé nuera había llegado tan lejos. No solo era infiel. Estaba dispuesta a destruir a sus propios hijos para conseguir lo que quería. Llamé a la abogada Alicia Romero, quien ya me había ayudado a rehacer mi testamento. Después de escucharme, hizo una pausa y dijo: «Señorita Iris, lo que tiene son pruebas contundentes. Esto ya no es un asunto familiar. Es un delito de falsificación de pruebas, fraude financiero y manipulación emocional de menores». Respiré hondo. «Alicia, no quiero que la policía intervenga solo para vengarme. Solo quiero proteger a los niños». «Lo entiendo», dijo. «Entonces, déjame ayudarte a hacerlo bien. Envíame una copia cifrada del USB por correo electrónico ahora mismo. Le informaré a Derek y armaremos un plan». 2 horas después, Derek llegó. Traía una laptop y archivos de la CPS. Después de revisar la memoria USB, apagó la computadora y me miró. «Hiciste bien en callarte. Nos presentaremos ante la policía mañana por la mañana, pero primero necesito organizar la protección de los niños». Pregunté: «¿Estás seguro de que estarán a salvo, Derek?» «No les quitaré la vista de encima, Iris. Y puedo asegurarme de que Sierra no pueda acercarse a ellos sin una orden judicial». Planeamos hasta bien entrada la noche. Alicia presentaría una petición de emergencia ante el Tribunal de Familia. Derek prepararía un informe de la CPS sobre negligencia y manipulación. Caleb y yo guardaríamos bajo llave todo lo que Sierra pudiera usar. Expedientes médicos, fotos familiares. Cuando todo estuvo listo, Caleb puso su mano sobre la mía, con voz áspera pero firme. «Ya no tengo miedo, mamá. Me ha quitado demasiado. Esta vez lo retracto». Miré a mi hijo. Sus ojos, rojos por las noches sin dormir, aún tenían una luz intensa que no había visto en mucho tiempo. Sabía que el hombre destrozado de la otra noche se había ido. Me puse de pie y escribí en la pizarra de la sala, justo debajo del proyecto de respeto que habíamos escrito antes: ley, verdad, amor, seguridad. 4 palabras sencillas, pero quería que los niños las vieran todos los días. Quería que supieran que la justicia no es venganza. Es como el mundo equilibra lo que ha sido retorcido. Tessa entró, lo leyó y preguntó: «Abuela, ¿por qué también dice ley?» Le di una palmadita en la cabeza y sonreí. Porque algunas cosas buenas necesitan más que un corazón. Necesitan que la ley las proteja. Te lo enseñaré. Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Caleb estaba sentado a la mesa, repasando cada página. Estaba cogiendo mantas cuando oí que llamaban a la puerta. Tessa, Mason y Oliver estaban allí, los 3 un poco tímidos. «Abuela», dijo Mason, «¿podemos dormir contigo esta noche?» Me quedé paralizada un segundo y luego asentí. «Por supuesto, niños». Se amontonaron en mi cama bajo el gran edredón, Oliver en el medio, sus dedos entrelazados con los míos. Tessa se apoyó en el hombro de su hermano y Mason miró al techo, susurrando: «No sé qué va a pasar, pero confío en ti». Apreté sus manos cálidas y firmes. «Solo recuerda una cosa: la verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Se puede enterrar, pero nunca desaparece». Todos asintieron y se durmieron enseguida. Me quedé quieto, escuchando su respiración regular y el viento del porche. Por primera vez en años, esta casa dormía de verdad. Sin gritos, sin rastro de miedo. Solo el calor de 3 niños acurrucados. Prueba de que las cosas buenas aún tienen espacio para crecer, incluso después de ser pisoteadas. Susurré en la oscuridad, casi como una oración. El día de la justicia está cerca. Y esa noche, supe que la lucha que me esperaba sería brutal, pero esta vez
Tenía algo que Sierra jamás entendería: la confianza de una familia de verdad. Al mediodía siguiente, la luz del sol en Portland era inusualmente brillante. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí, una cuerda se tensaba. Caleb estaba en la sala ordenando la pila de documentos que Alicia acababa de organizar. Derek tenía a los niños en la parte de atrás, y yo estaba preparando té de jengibre, con las manos aún un poco temblorosas. A las 12:15, las ruedas de una maleta rozaron el camino de grava. La puerta se abrió. Sierra entró con un vestido de seda beige, tacones brillantes y un perfume caro que se extendía por el pasillo. Allí estaba, con la misma confianza en sí misma de siempre. Su voz se entrecortó. Oh, por fin recordé abrirme la puerta. Ya estoy en casa. Iris. No respondí. Solo serví más té y me volví hacia la mesa de la sala, donde Alicia y Caleb ya estaban sentados. Sierra se detuvo en seco. Vi un destello de confusión en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó con la voz más aguda de lo habitual. Alicia levantó la vista con una sonrisa educada. Hola, señorita Sierra. Soy Alicia Romero, abogada del señor Caleb Montgomery. Toda la sala pareció contener la respiración. Sierra me lanzó una mirada rápida, luego a Caleb, el esposo al que una vez trató como a una marioneta. Él permaneció en silencio, con una mirada extrañamente fría. «¿Caleb?», espetó Sierra. «¿Por qué llamaste a un abogado?», respondió lentamente, con la voz áspera pero clara, para tener una conversación adulta, no una basada en mentiras. Alicia abrió su maletín, sacó una pequeña memoria USB plateada y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Señorita Sierra, antes de empezar, me gustaría que escuchara su propia voz». Reprodujo un archivo de audio. La voz de Sierra llenó la habitación con una dulzura radiante y llena de desprecio. «Los niños son solo obstáculos. Caleb es tonto y fácil de controlar. Cuando termine, esa casa será mía». Sierra se quedó paralizada, con los labios temblorosos. «¿Dónde? ¿De dónde sacaste eso?». Alicia mantuvo la leve sonrisa. «Eso no importa. Lo que importa es confirmar». «¿Es tu voz?». El aire se volvió denso. Vi el sudor latiendo en la sien de Sierra, sus manos empezando a temblar. Editado. «Me tendieron una trampa», gritó con un tono estridente. Caleb no dijo nada. Simplemente le acercó un grueso expediente. Dentro había extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, billetes de avión y un contrato de arrendamiento en Scottsdale, Arizona, todo a nombre de Sierra Pierce. Alicia habló despacio y con claridad, como si leyera un escrito de acusación. Tarjeta de crédito abierta a nombre del marido sin autorización. Transacciones fraudulentas. Venta de un vehículo matriculado conjuntamente y, lo más importante, un contrato de arrendamiento en Scottsdale firmado con Ronan Pierce. Sierra palideció, retrocedió un paso, con la voz entrecortada. «No sé quién lo hizo. Ronan lo hizo solo. Yo no tuve nada que ver». Alicia abrió su portátil y giró la pantalla para que Sierra pudiera ver. Allí estaba en un bar de San Diego, de la mano de Ronan, sonriendo, con el siguiente mensaje: «Número nuevo comienzo. Número finalmente libre». «No lo hice», intentó protestar Sierra, con la voz apagada. «Esas fotos son viejas. Todo esto es inventado. Me están incriminando». La miré y ya no sentí rabia, solo vacío. 35 años de docencia me habían mostrado todo tipo de estudiantes: testarudos, perezosos, deshonestos, los más hábiles para inventar excusas. Pero nadie me había hecho sentir tanta lástima y arrepentimiento como esta nuera.
Dejé mi taza de té y miré a Sierra a los ojos. No te tendí una trampa, Sierra. Simplemente te dejé hablar por ti misma. Abrió la boca para replicar, pero justo entonces la puerta trasera se abrió. Tessa entró agarrando su viejo osito de peluche. Nadie se movió. Dio unos pasos y se detuvo frente a su madre. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero firme. «No me toques». El silencio invadió la habitación. Sierra parecía como si la hubieran abofeteado. Le temblaban los labios. Tenía los ojos vidriosos, pero no le brotaron lágrimas. Tessa se giró y abrazó a su padre, y entonces Mason y Oliver entraron para pararse junto a ellos. 3 cuerpecitos, uno en fila junto a Caleb, mientras Sierra estaba sola. Vi temblar los hombros de mi hijo. Entonces se inclinó para abrazar a los 3 niños. En ese momento, supe que la verdadera victoria había comenzado. No la victoria de la ley, sino la de la verdad y el amor. Alicia recogió los papeles en silencio y luego deslizó un pequeño fajo hacia Sierra. «Tiene 2 opciones, señorita Sierra», dijo con voz tranquila, como un veredicto. 1. Firmar aquí un divorcio de mutuo acuerdo y una cesión total de la custodia. 2. Vamos a juicio por pruebas falsificadas, fraude financiero y manipulación emocional de menores. Podrías enfrentarte a al menos 5 años de prisión. Sierra miró el papel con la cara blanca como la tiza. «No, no puedes hacerme esto. Soy su madre», respondió Alicia sin cambiar de tono. Una madre nunca usa a sus hijos como herramientas. Ese derecho ha desaparecido a partir de hoy. La habitación se llenó con el tic-tac del reloj. Vi a Sierra hundirse en una silla, agarrando el bolígrafo hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Miró a Caleb, suplicando. «Me perdonarás, ¿verdad? Por los niños». Caleb levantó la cabeza, con la mirada seca y dura. «Por los niños. No puedo». Su voz partió el aire en 2. Sierra se estremeció y luego firmó. La firma era irregular y apresurada, como un último corte al pasado. Alicia recogió el archivo y asintió. «Gracias, señorita Sierra. Esto termina aquí». Mientras Sierra se ponía de pie, di un paso al frente y serví más té. Me miró fijamente, con los ojos enmarañados, llenos de odio, miedo y un atisbo de ruina. Puse la taza delante de ella y dije, tranquila, pero audible para todos. Enseñé durante 35 años, Sierra. He enseñado a niños perdidos y a quienes no entendían lo que significa la dignidad. Pero nunca he tenido un estudiante tan pobre como tú. Sierra se quedó paralizada, moviendo la boca, pero sin palabras. Luego se dio la vuelta, llevando su maleta hacia la puerta. Las ruedas rasparon la madera, frías como el metal contra un corazón. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Oí el viento en el porche y la suave respiración de los niños detrás de mí. Caleb se dejó caer en una silla, se hundió la cabeza entre las manos y se derrumbó. Le puse una mano en el hombro y le dije en voz baja, «Se acabó, hijo. Hemos superado lo más difícil». Mason se acercó y acercó a su hermano menor. Tessa se secó las lágrimas y me miró. «Abuela, ¿a dónde irá mamá ahora?» La miré a los ojos, dulce pero firme. «Tu madre tendrá que encontrar su propio camino. En cuanto a nosotros, nos quedamos y reconstruimos este hogar». Los 3 niños asintieron. En sus ojos ya no vi miedo, solo confianza. Más tarde, cuando Alicia se marchaba, me apretó la mano y murmuró, «Señorita Iris, este podría ser el divorcio más inolvidable de mi carrera. Pero debo decir que eres la mujer más fuerte que he conocido.
Sonreí, cansada, pero más ligera. No, Alicia. Solo soy una madre que sabe cuándo ponerse de pie. La luz del sol entraba por la ventana sobre la mesa, donde las palabras de la pizarra permanecían claras. Ley, verdad, amor, seguridad. Afuera, la risa de los niños se extendía por el campo lavanda. Me serví té recién hecho y respiré hondo. La calidez del jengibre se mezcló con las flores, intensa, intensa y reconfortante. En ese momento, supe que esta batalla no se trataba solo de reclamar justicia. También era un viaje para reconciliar a toda nuestra familia, incluyéndome a mí misma, la última lección de mi vida. El amor no es soportar el abuso. Y a veces el silencio no es virtud, es complicidad. Pasaron 3 semanas desde la firma del divorcio y la casa volvió a su ritmo habitual. Sencillo, lento y tranquilo. Caleb volvió al trabajo. Mason me ayudó en el jardín. Tessa aprendió a hornear. Oliver hizo dibujos y los pegó en las paredes de la cocina. Por las noches, veíamos películas antiguas o simplemente escuchábamos la lluvia en el porche. Esos días se sentían tan tranquilos. A veces olvidaba que la tormenta no había terminado del todo. Esa tarde, el cielo se tornó gris y denso. Portland contenía la respiración ante una lluvia torrencial. Estaba arreglando flores en la sala cuando oí el chirrido de neumáticos en la puerta. Una camioneta negra se detuvo y la puerta se abrió de golpe. Una mujer salió. Vestido rojo, tacones altos, maquillaje tan denso que parecía rígido. Sierra. A su lado estaba un hombre al que nunca había visto. Traje negro, carpeta en mano, y detrás de ellos estaban Ron y Pierce. Los observé cruzar el patio con expresión serena, mientras mi corazón latía con fuerza y firmeza. Sierra sonrió con suficiencia al verme abrir la puerta. Estoy aquí para que se haga justicia. Este hombre es trabajador social. Tenemos derecho a inspeccionar. Incliné la cabeza ligeramente y respondí con la mayor calma posible. ¿Justicia? Bien. Pero antes de que haga nada, por favor, entre. Todo está grabado. Se echó el pelo y entró, rodando su maleta. Ronin la siguió, mucho menos seguro de sí mismo que antes, con los ojos parpadeando. La supuesta trabajadora social mostró su placa y habló rápidamente. Recibimos un informe de que la señorita Iris Montgomery abusa emocionalmente de menores. Sonreí sin una pizca de pánico. ¡Qué interesante! Por favor, siéntense y empecemos viendo un video. Encendí la pantalla grande de la sala y puse el video que tenía guardado del día que los niños se enojaron y rompieron cosas. La imagen era nítida. Me quedé quieto en medio del caos. Sin gritos ni golpes, solo contestando en silencio. El audio llenó la sala. Mi voz, suave, les hablaba a Mason, Tessa y Oliver. No necesitas disculparte. La ira es normal. Pero aprende a usarla para comprender, no para herir. Sierra palideció. La trabajadora social miró la pantalla y retrocedió un poco. Me volví hacia él. ¿Le parece abuso, señor trabajador social? Tartamudeó y no respondió. En ese momento, la puerta se abrió detrás de mí. Caleb entró con camisa azul y una expresión de acero. Detrás de él estaban la abogada Alicia y Derek, el verdadero agente de la CPS. De repente, la habitación se sintió más pequeña. Derek se acercó al hombre y le mostró una credencial auténtica. Soy Derek Fields, CPS, Condado de Multnomah. ¿Y usted es? El hombre se quedó paralizado, con el rostro demacrado. Me acaban de contratar. Me contrataron, insistió Derek. ¿Quién lo hizo?
Todas las miradas se posaron en Sierra. Estaba rígida, con las manos apretadas y temblorosas. Ronan miraba al suelo, con los hombros encogidos. «Sir», dijo Caleb con voz áspera pero autoritaria. «¿Otra vez?» Se levantó de un salto con voz chillona. «Solo quiero ver a mis hijos. Me los estás ocultando. Tuve que hacer esto para recuperar mis derechos». Alicia abrió su maletín con calma y sacó una copia de los archivos de audio USB, las fotos y el plan para fugarse con Ronin. «Señorita Sierra, lo que tenemos aquí demuestra que usted orquestó informes falsos, contrató a alguien para hacerse pasar por un empleado estatal e inventó denuncias de abuso. ¿Sabes lo serio que es eso?», soltó Ronin, con la voz quebrada por el miedo. Era ella. Me pidió que ayudara. Dijo que solo los asustaríamos. No sabía que nos acusarían. Sierra se abalanzó sobre él, gritando: «¡Cállate! Tú también te llevabas tu parte». Pero Ronin ya retrocedía, prácticamente corriendo, dejando a Sierra sola en la habitación llena. Se giró hacia mí, con la mirada perdida, resentida, frenética, desesperada. «¿Qué quieres de mí, Iris? Me lo quitaste todo. La casa, los niños, el marido. ¿Qué más quieres?». Me puse de pie, respondiendo lentamente: «No quiero nada, Sierra. Quiero la verdad». Y hoy, la verdad llegó sola. Nadie tuvo que decirla. Derrick dio un paso al frente con voz firme. «Según la política, a partir de ahora, señorita Sierra, solo podrá ver a sus hijos bajo la supervisión de CPS. Si infringe la ley, se le acusará de hacerse pasar por un empleado público». Sierra se estremeció y se atragantó. «Me están robando a mis hijos». En ese momento, la puerta se abrió. Los 3 niños estaban en el umbral, tras haberlo oído todo. Tessa dio el primer paso, con los ojos brillantes pero sin miedo. «Ella no nos hizo daño», dijo con firmeza. «Nos enseñó a amar». Oliver apretó la mano de su hermana y añadió: «Mamá mintió. La abuela nunca nos pegó». Mason miró a su madre con frialdad y tristeza a la vez y habló despacio, palabra por palabra. «¿Dices que nos robó? Pero en realidad, tú nos dejaste primero». Sierra se tambaleó y cayó de rodillas en medio de la sala. Afuera empezó a llover, tamborileando en el techo, mezclándose con sollozos inexpresables. Caleb la miró, cansado pero decidido. «Te supliqué que pararas, Sierra. No me escuchaste. No culpes a nadie ahora». Levantó la cabeza, con los ojos llenos de odio. «Todos se arrepentirán de esto», respondí, con la calma de quien habla con un estudiante perdido. «No, Sierra. Solo los mentirosos lamentan la luz. Solo vivimos con honestidad. Cuando llegó la policía, tomaron declaraciones y recogieron dispositivos y pruebas. A Sierra le ordenaron que saliera de la casa mientras el tribunal revisaba el caso. Ella pataleó y lloró mientras Derek mantenía la voz serena. «Señorita Sierra, necesita cooperar. Si de verdad quiere a sus hijos, empiece por asumir su responsabilidad». Salió al porche a trompicones. Llovía a cántaros. El suelo estaba empapado, su vestido embarrado, sus tacones de aguja atascados en el lodo. Ronin había desaparecido, dejando una maleta y un paraguas roto. Sierra cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, gritando bajo la lluvia: «¡Me estás robando a mis hijos!». Mason, de pie en la puerta, miró a su madre por última vez, con voz serena y dolorida. «Nadie te robó nada. Tú nos perdiste». La puerta se cerró esta vez para siempre. Dentro, los niños permanecieron en silencio,
Los abracé y sentí el calor de 3 cuerpos pequeños. Caleb vino detrás de nosotros, abrazándonos a todos como si quisiera protegernos con su propio cuerpo. Nadie habló. Solo la lluvia caía, arrastrando los últimos restos de mentiras. Cuando se apagó el ruido de los coches de policía, miré alrededor, el té aún humeante, la pizarra aún con las palabras: ley, verdad, amor, seguridad. Serví más té y les di una taza a cada uno. Un calorcito rojizo se extendió por la casa. ¿Ganamos, abuela?, preguntó Oliver en voz baja. Sonreí. No ganamos, cariño. Somos libres. Los niños se apoyaron en mí, con los ojos entrecerrados. Caleb estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, y dijo en voz baja: Mamá, gracias. Me giré y le tomé la mano. No me agradezcas a mí. Agradécele a la verdad. Nos salvó a todos. Esa noche, me senté y escribí las últimas líneas en mi diario antes de cerrar este capítulo de mi vida. Cuando las personas mienten, creen que están ganando. En realidad, solo construyen una prisión a su alrededor. Pero cuando nos mantenemos firmes en la verdad, aunque nos cueste, aunque duela, la libertad nos encontrará. Y en la libertad hay amor, hay justicia, hay paz. Dejé la pluma y apagué la vela. Afuera, la lluvia había parado. En el cielo, una fina franja de luz apareció en el horizonte. No era un arco iris, sino el suave resplandor del amanecer. Habían pasado 6 meses desde que la puerta se cerró tras Sierra. El tiempo cura a su manera, no con milagros, sino con pequeñas cosas cotidianas. La risa de los niños, el aroma de los pasteles matutinos o la suave luz del sol filtrándose por las cortinas al abrir los ojos. La casa que una vez parecía un campo de batalla se ha convertido en un verdadero hogar. Todos han encontrado un rol, una alegría y una mejor manera de amar. Abrí una pequeña clase en la sala. Un letrero de madera escrito a mano dice: Arte y cocina de Iris. La idea surgió cuando Tessa invitó a sus compañeros de clase a pintar. Luego, algunos vecinos se enteraron y trajeron a sus hijos a probarlo. Así que les enseño a pintar y cocinar de una manera diferente para que los corazones jóvenes sientan la belleza en las cosas sencillas. Por las mañanas, la sala se llena con el suave roce de los pinceles y alegres risas. Les enseño a mezclar colores observando la luz exterior, a hornear galletas con aroma a naranja y canela. Cada vez que un niño se ríe a carcajadas porque ha formado un corazoncito con masa, siento que algo dentro de mí se afloja, como si todas las viejas heridas se hubieran disipado con una alegría limpia. Mi puerta ya no es la línea entre el miedo y el amor. Es un lugar donde la gente entra y sale libremente, donde una anciana enseña a los niños del barrio que el amor no tiene que ser grandioso, solo tiene que ser real. Caleb también ha cambiado mucho. Lo ascendieron a gerente de tienda tras terminar el programa de habilidades avanzadas de la empresa. El día que recibió la noticia, me llamó con la voz llena de emoción. «Mamá, lo logré». Sonreí y le respondí con suavidad. «No solo hoy, Caleb, te acabas de dar cuenta. Por las noches, llega temprano a casa y cena con los niños. Me conmueve cómo habla, escucha y explica con paciencia a cada uno. Quizás cuando un hombre aprende a ser honesto consigo mismo, también aprende a amar con un corazón más sincero». Mason entró en el cuadro de honor de la escuela. El chico que una vez se rebeló y se encerró en sí mismo, ahora es un hermano mayor ejemplar. Incluso le da clases particulares de matemáticas a Oliver todas las noches. Tessa entró al equipo de voleibol de la secundaria. Nunca la había visto tan segura como cuando envió ese primer saque por encima de la red. El pelo al viento en la tarde del domingo. Y Oliver, a su manera,
me llena de orgullo. Una tarde, oí notas de piano que llegaban desde la sala, extrañas, vacilantes, pero llenas de sentimiento. Salí y vi a Oliver en el banco, con sus manitas moviéndose sobre las teclas del viejo piano que compré en una venta de garaje. Levantó la vista y sonrió. «Abuela, le puse a esta canción nuestro nuevo hogar». No pude decir nada, solo lo abracé. Ese abrazo fue la respuesta y la mayor recompensa de mi vida. Las noches en nuestra casa siempre son animadas. La cena puede ser una simple sopa de pollo, tostadas o una olla de chili, pero en la mesa hay risas, agradecimientos y anécdotas compartidas. Caleb toca la guitarra, Mason marca el ritmo, y Tessa y Oliver cantan. La música y las risas hacen que nuestra pequeña casa brille como un festival. A veces simplemente me siento a observarlos y casi puedo ver a Daniel, mi difunto esposo, sonriendo desde su foto en la pared. Una mañana de junio, recibí una invitación de mi antigua escuela. Querían que volviera, no para enseñar a tiempo completo, sino para dirigir un taller de arte comunitario para estudiantes de verano. Leí la carta y las lágrimas brotaron solas. Después de 35 años de docencia, pensé que ese viaje había terminado. Resulta que quienes creen en su trabajo nunca se van del todo. Simplemente hacen una pausa y luego regresan de otra manera. Llamé a la exdirectora con la voz temblorosa. Pensé que ya no era útil. Ella se rió. Iris, la gente como tú nunca deja de ser valiosa. Te necesitamos, y los niños también. Asentí, aunque ella no podía ver. Después de todas las tormentas, regresar a un lugar que una vez fue mi hogar fue como caminar hacia la luz después de una larga lluvia. Una tarde de fin de semana, mientras horneaba, me llegó por correo la noticia de Sierra, una postal desgastada de Colorado. Una breve frase decía: «Trabajo en una residencia de ancianos. Ahora entiendo que cuidar a los demás no es una carga. Es una forma de perdonarte a ti mismo. Te deseo paz». Lo leí una y otra vez, luego lo doblé. Sin ira ni satisfacción, solo un suspiro silencioso. Cada uno paga su propio camino. Solo espero que aprenda lo que a mí me costó toda la vida comprender. El amor no es posesión, es iluminación. Esa noche, cocinamos el tradicional chili con especias Montgomery de 32 peniques. La receta de Daniel tenía un toque divertido. Si lo haces bien, los vecinos llamarán por el olor. Caleb picó la carne. Mason picó cebolla. Tessa removió la olla. Y Oliver midió las especias. Con el aroma picante, llené la cocina. Me reí y dije: «¿Sabes? Este chili tiene todos los sabores. Dulce, picante, amargo, salado, como nuestras vidas. Pero juntos se convierte en algo inolvidable». Todos rieron. Vi la luz del fuego en sus ojos, el resplandor de quienes caminaron en la oscuridad y decidieron ponerse de pie. Después de cenar, Mason se acercó con una hoja de papel. «Abuela, quiero leer esto». Asentí y me senté a tomar el té. Respiró hondo y leyó en voz alta. «Mi ensayo. Mi heroína es la abuela Iris. No lleva capa ni tiene magia. Tiene una voz dulce, manos curtidas y el corazón más grande del mundo. Salvó a nuestra familia, no con fuerza, sino con la verdad. Me enseñó que a veces amar significa atreverse a decir basta. Por eso creo que al final, los buenos ganan». Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. No pude contener las lágrimas. Caleb me puso una mano en el hombro. Tessa me secó la cara con la manga y Oliver susurró: «La abuela sí que es una superheroína». Reí entre lágrimas. En ese momento,
Supe que cada dolor, cada lucha, cada pérdida había valido la pena porque nos había traído hasta aquí. A la música, a la risa, al amor verdadero. Esa noche, escribí en mi diario: ningún milagro nos lleva a la felicidad, solo corazones firmes y bondad diaria. Hace 6 meses, esta casa estaba llena de lágrimas. Hoy, es una sinfonía de alegría. Una vez pensé que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Resulta que los nuevos comienzos no tienen edad. Mientras un corazón pueda amar, todo comienzo es hermoso. Cerré el libro, apagué la luz y observé cómo la luz de la luna se derramaba sobre el jardín de lavanda. Las sombras de las flores se mecían con la brisa reflejándose en el cristal. Sonreí. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo de verdad. El domingo por la mañana, la luz del sol se filtraba por las cortinas, suave como un pañuelo de seda. Estaba a punto de darme la vuelta cuando oí susurros en el pasillo, y luego risitas. La puerta se abrió y los 3 niños entraron corriendo. Tessa con una bandeja, Mason con un vaso de jugo de naranja, Oliver luchando por mantener el equilibrio en un plato de panqueques con forma de corazón. ¡Sorpresa! Desayuno para Mamá Iris. Me eché a reír. La forma en que me llamaban Mamá Iris me oprimió el pecho con una calidez que casi me dolió. Nunca pedí ese nombre, pero aquí estaba, el regalo más tierno de mi vida. Caleb entró último, con un sobre color crema. Lo dejó en la bandeja y se sentó en el borde de la cama, con los ojos brillantes y un poco emocionado. «Ábrelo», dijo con la voz un poco áspera. Lo abrí y encontré los documentos de tutela legal que me nombraban tutor legal de los niños en caso de emergencia. La firma de Caleb estaba en negrita al pie. «Quiero que me acompañes si algún día no estoy aquí», dijo lentamente. «Los niños seguirán siendo amados y protegidos como tú los has protegido». No pude contener las lágrimas. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran ligeras, las lágrimas de alguien que ha superado tormentas y finalmente se mantiene firme en el domingo. Tessa me dio unos toques en la mejilla y bromeó. «Si sigues llorando, se te enfriarán los panqueques». Me reí entre lágrimas. Mason intervino. «Creo que la cama está a punto de derrumbarse. Abuela». Caleb puso una voz seria y fingida. «Quien rompa la cama lavará platos durante una semana». Todos nos echamos a reír a carcajadas. El sonido recorrió la habitación, rebotó en las paredes y se mezcló con el canto de los pájaros en la ventana. El sonido de la vida, de corazones que han sanado. Miré a mi alrededor. Mi vieja cama estaba llena de gente. El desayuno un poco frío, los panqueques un poco torcidos, el jugo de naranja ligeramente derramado, y nunca había visto nada tan perfecto. Dije, medio en broma, medio cierto. Ya sabes, nadie se queda sin hacer nada. Quien mantiene el tejado en paz es quien más hace. Los 3 niños me miraron, confundidos por un segundo, y luego sonrieron. Esa frase parecía la nota final de la sinfonía de estos años, la vieja mueca de desprecio. No haces nada, ahora se ha esfumado como una broma amarga en el viento. Esa tarde, mientras los niños jugaban afuera, me senté a la mesa y abrí el cuaderno que me ha acompañado durante todo este viaje. Escribí las últimas líneas. El respeto no se pide por ello. Se construye con límites, honestidad y amor verdadero. Antes me veían como alguien que no hacía nada, pero ahora sé que quienes mantienen la luz encendida en silencio son quienes mantienen el mundo unido. Cerré el libro y aspiré el aroma de la lavanda del porche. Caleb pasó y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Otra vez escribiendo en el diario, mamá? Sonreí. Sí,
Así cuando olvide por qué vivo, tendré un lugar donde leerlo. Casi al anochecer, nos reunimos todos en el jardín para tomarnos una nueva foto familiar, la primera en años. Los niños insistieron en manejar el trípode, ajustar el ángulo y se partieron de risa mientras yo intentaba mantener el equilibrio con el gato del vecino zigzagueando a mis pies. Cuando el temporizador llegó a su fin, Caleb me rodeó los hombros con un brazo. Los niños se apiñaron y el obturador hizo clic. Me vi sonriendo en esa foto. Una sonrisa sincera, no forzada, no disimulada. La imprimimos esa misma noche y la pusimos en un marco de madera junto a la vieja foto de Daniel y yo. Miré las dos fotos, dos mundos diferentes, dos épocas de una vida, y le susurré a mi difunto esposo: «Lo logré, Daniel». Finalmente conservé nuestra casa. Afuera, el viento se movía entre la lavanda, y su aroma se extendía como un aliento de paz. Si me has acompañado hasta el final, gracias por estar aquí durante toda la historia. Mi viaje desde una mujer descartada por no hacer nada hasta una madre, abuela y maestra que encontró su propósito de nuevo. Quizás también te conmovió. Quiero preguntarte, ¿desde dónde miras en este gran mundo? ¿También estás protegiendo a alguien, por pequeño que sea, pero lleno de amor? Deja el nombre de tu ciudad o un recuerdo familiar favorito en los comentarios. Me encantaría leerlos y saber dónde nos conocimos en este vasto mundo. Y si esta historia te trajo un poco de calidez, un poco de fe, por favor dale a me gusta, suscríbete y vuelve para ver las próximas historias donde el amor verdadero siempre sobrevive a las mentiras y las personas que parecen no hacer nada están silenciosamente evitando